Hoy viene un capítulo muy especial. Hace unos meses, estuvimos en un lanzamiento de un infoproducto. Primera vez para Dani y aquí vamos a contar anécdotas, experiencias. Vamos a recapitular todo lo que hemos ido viendo en estos podcasts a nivel de ventas, a nivel de seguimiento. Vamos a hacer muchas cosas y sobre todo esto que venimos contando, llevarlo a una práctica real en un lanzamiento. Eso es. Bueno, como bien has dicho, mi primera vez en esto, yo era virgen. Y ha sido una experiencia muy buena y la idea también es pues bajaros un poco a tierra todo lo que venimos hablando en los anteriores capítulos, en los anteriores podcasts, para que veáis un poco cómo hemos ido identificando pues tanto sesgos psicológicos como objeciones, como momentos de compra, ¿no? Para que lo veáis un poco como de manera más práctica, ¿no? Y ver un poco cómo lo hemos ido identificando tanto Ángel como yo. Totalmente. Un podcast un poquito más especial, anécdotas de un lanzamiento que hemos vivido desde dentro, así que vamos a ello. ¿Qué tal? Otro más. Hoy tengo ganas de capítulo. Hoy me mola. Hoy tengo muchas ganas de capítulo. Capítulo especial, ¿eh? Hoy muy diferente, especial, ¿eh? muy guay. Además que... O sea, yo creo que va a ser de los capítulos más prácticos que vamos a hacer. Totalmente, o sea. Porque vamos a traer ejemplos recientes, súper reales, de cosas que hemos vivido nosotros mismos. Totalmente. Y incluso seguramente nos enteremos de cosas que le han pasado el uno al otro que no conozcamos todavía. Totalmente. Yo he pensado, digo... cuando empecemos, llevamos 20 y poco capítulos. O sea, en el primer podcast no te hubiese imaginado hacer un capítulo especial de tú en un lanzamiento. Total. Bueno, ni yo imaginarme que participaría Totalmente. En un lanzamiento de un infoproducto, que gracias a ti, Ángel, que te agradezco un montón. Y ha sido una experiencia súper chula, ya lo digo. Muy diferente al mundo físico. Sí. Pero bueno, ahora iremos viendo, pero bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy intensa, ¿eh? O sea, muy intenso, es en un corto plazo, pero es como muy intenso. O sea, acabas realmente como si hubieras trabajado 3 meses seguidos. De hecho, hemos dejado aquí un tiempo para contarlo, para que se asiente todo. Y fueron, ¿cuántos? 10, 12 días por lo menos. Por ahí, sí. Yo estaba de 8:30 a 9 de la noche. O sea, literalmente de 8:30 a 9 de la noche haciendo reuniones, haciendo llamadas. Una pasada. O sea, acabas con la cabeza. Esto te curte la vida. Porque claro, es que terminas una, empiezas otra, O sea, es increíble. Esto te curte la vida. De hecho, ha habido días que ha sido comer entre llamada y llamada, entre los 10 minutos que dábamos de respiro. Bueno, una locura. Totalmente. Una locura. Mira, yo una cosa que... Y esto también ya creo como cosa, y ahora me dirás tú cómo lo ves. Yo ya llevo, pues no sé, igual 20 o 30 lanzamientos, no sé, pero bueno, en otro lanzamiento me organicé, vamos a decir, peor. Y en este, una cosa que... O sea, yo entreno 5 días a la semana, ¿no? Yo entreno 5 días a la semana. Y una cosa que en este para mí, no, desde el principio ya no fue negociable, es que yo me bloqueaba de 1 a 3:30, para entrenar, comer y ya después seguir. O sea, yo he entrenado todos los días y, sinceramente, yo he vivido lanzamientos sin entrenar, entrenando, y vamos, a partir de ahora todos los lanzamientos me voy a bloquear para entrenar. Yo me dejé guiar por ti, que vi que me dijiste, yo me he bloqueado para entrenar, y como yo también entreno varios días a la semana, dije, vale, yo voy a hacer lo mismo, vale. Aunque no tenga tanta dispo como tú luego en el resto del día, digo, pero me voy a dejar esta parte porque sé que mentalmente me va a ayudar. A mí me ha venido y genial. Lo agradezco un montón, a mí me ha venido genial. O sea, porque dices, hostia, es que si no entreno rescato una llamada más. Ya, que es que mi cabeza vuela entonces. Pero claro, el problema ha sido que incluso cuando has entrenado y llegas un día con muchas llamadas, al final, tú eres... Yo al final incluso he aumentado mi dosis de cafeína en estas 2 semanas, porque o estás a full o no le dedicas bien el tiempo de calidad a esa persona. Entonces, yo había llamadas que digo, da igual, me voy a tomar otro café, porque necesitaba transmitir yo también esa energía al cliente, ¿sabes? Hablando de eso, de hecho, lo hablaba cuando terminó el lanzamiento, lo hablé con un chico. Yo en otros lanzamientos iba a Monster por día. O sea, yo por la mañana me tomo siempre un café y al mediodía, después de comer, me tomo otro café. Pero en periodo de lanzamiento me tomo el café por la mañana y por la tarde siempre un Monster. Y por este lanzamiento me siento orgulloso de que en todo el lanzamiento me vio 2 Monsters. Hostia, pues está muy bien, ¿eh? Yo sí que he bajado mi nivel de cafeína. No, a ver, pero lo que tú dices, o sea, es que creo que es tan concentrado, que yo llegaba a la llamada de las 9 de la noche y digo, hostia, tú tienes que mantener la energía, obviamente, tienes que mantener tú. Tienes que mantenerla. Y luego, aparte que también te encuentras con... Yo me encontraba con una situación de compromiso, porque claro, la persona que estaba al otro lado de la llamada estaba deseando que le tocara esa llamada y que llegara su turno. Entonces, claro, tenía una ilusión que recibirlo ya cansado y tal, pues esa persona no tenía culpa. Entonces... yo pensaba, digo, mira, da igual, pues paso de 2 a 3 cafés al día durante estas 2 semanas y luego ya rebajaré a 2 o 3 y ya está, que son 10 o 12 días, ¿sabes? Pero mereció la pena. Pero es verdad que lo he necesitado, porque si no, yo veía alguna llamada que decía, tú,
más energía que si no esto se desenchufa. O sea que... Mira, te hago una pregunta, o sea, y es muy distinto a lo mejor, pues imagínate, la primera llamada del día, ¿no? ¿Tú que no la tenías? Yo la tenía a las 9:30. Después de llevar a tu hija Eso a es, a la guardé. Vale, y es muy distinto el cómo entras ya a las 9:30 la primera llamada a cuando abres la tienda y te entra el primer cliente a las 9:30. O sea, ¿tú crees que la energía tiene que ser muy distinta? Es muy distinta porque tú a las 9:30 es como que empieza tu jornada. En el mundo físico, ¿Vale? Imagínate, tú abres la tienda a las 9:30, pero tú de normal llegas antes a la tienda. ¿Vale? Porque tienes que preparar las Vale. cajas, la tienda. O sea, tú cuando ya abres la tienda ya ha habido un gasto energético ahí. Vale. Entonces es de manera diferente. Lo Aquí ves. es como ¡bum! Empieza tu día de verdad. Lo ves distinto. ¿Sabes? Vale. Entonces está muy guay. De hecho, cuando termina también la jornada pasa lo mismo. Ya, claro. Tú cuando terminas en físico cierras la persiana de la tienda, pero no termina tu Ya. día. Tienes que terminar de cerrar y demás. Aquí cierras y cierras. Vale, sí. Entonces también era una motivación de decir, venga, que me quedan solo 2 llamadas, ¿sabes? Aunque esté reventado, pero son solo 2. Ya. Va, y mentalmente es otra cosa. Totalmente. No, estás en casa y yo después cenaba y caía en... Total. Y luego eso es otra, que terminabas la llamada, colgabas y ya está, y te podías poner a cenar. Sí, no, claro. no tienes que trasladarte, tal. Entonces, esa parte es muy ventajosa. Vale. Esa parte es muy ventajosa. Os digo, o sea, tiene la curiosidad por saber usted cómo es el manejo de energía en una llamada como tal, que ahora vamos a explicar más a detalle, a el mundo físico, pero es que Sí. ya a primera hora. Casi más notaría la diferencia pues, a las llamadas de por la tarde. Vale. A las llamadas de por la tarde ya sí que la energía en el mundo físico se nota más a los clientes de por la tarde si llevas todo el día. Claro. Y las llamadas de por la tarde es lo que te digo. Aquí, pues eso, tienes la opción de, oye, a una mala doble café y tiras. Porque aquí es verdad que en el mundo físico a mí me pasa, como estás en constante movimiento, moviéndote Ya. por la tienda y tal, estás más despierto. Ya. Pero aquí que estás sentado frente a Sí, al ordenador y demás, es verdad que a mí personalmente me pasaba como que notaba más los bajones, ¿sabes? Sí. En físico, si me daba un bajón, pum, me pegaba una carrera o me iba a colocar Ya. algo tal y te despertabas. Ya. Aquí era, digo, necesito Ya. otro café, que aquí no hay otra. A ver, yo una cosa, entre llamadas y llamadas, que si había 5 minutos o 8 minutos, yo me salía así que hubiera que andaba. Claro, Eso anda, si no- sí, si sí, no- sí. Si no mueres. Yo por la espalda, porque si no acabo con la espalda reventada, o sea, pero sí, Si no sí. mueres. Pero, ostras, mi experiencia muy buena y aquí No. sí que quiero recalcar también una cosa. Siempre hemos hablado de que la gente tiene que tener pasión por las personas y creo que en este tipo de lanzamientos creo que más, porque, claro, es llamada tras llamada, ¿vale? Entonces llega un momento en el que como no te guste el contacto con las personas, el que te cuenten, Sí, el total. contar tu situación, llega un momento en el que no traga, o sea, eso no cuela. Y al tercer día, cuando tengas 10 llamadas al tercer día, no cuela y ya se va a notar pues que no te interesa lo que te está contando la otra persona. Y de hecho yo me he encontrado, la mayoría de las conversaciones que yo he tenido han sido conversaciones muy interesantes, o sea, de gente que muy lanzada, con muchas ganas de hacer un montón de cosas, muy motivada, incluso eran ellos los que me contagiaban su motivación, ¿sabes? Entonces, han sido conversaciones muy interesantes, o sea, yo he conocido el lado de personas que me han contado y han querido sincerarse conmigo y ostras, había historias detrás muy chulas, muy chulas. Totalmente. O sea, dejar claro, no vamos a decir dónde hemos hecho, porque no es ninguno de los dos el proyecto, es el tercero. Eso es. Se ha facturado muchísimo y porque no tiene sentido que si fuese mío diría, oye, es mío, pero es de terceros, entonces, bueno, pero creo que el que ha sido es lo de menos. Y te quería hacer una pregunta y es... Bueno, te voy a hacer muchas preguntas, es que yo estoy muy claro, que tengo mucha curiosidad. Lo primero, ¿cómo viviste la primera llamada? O sea, ¿cómo viviste tú la primera llamada? Es en plan, bueno, porque la hacemos por Google Meet. Bueno, tengo Google Meet, le doy al botón. ¿Cómo viviste ese primer momento? Pues mira, la parte de Google Meet, no sé si la parte de Google Meet o CRM, no sé, había algo... Ahora vamos a contar todo el flujo, Eso vamos a indagar. Pero había algo de la parte técnica que me dejaba intranquilo, porque al final son herramientas que yo he usado, pero no en concreto estas, y no me encontraba del todo a gusto, entonces no me desenvolvía bien todavía. Entonces, el día anterior había una parte de decir, ostras, como no funciona esta parte técnica o esta parte técnica, entonces yo intentaba buscar, vale, ¿cómo puedo salir de esta situación frente al cliente sin que se pierda esa parte de conexión? Entonces, casi me volvía más intranquilo esta parte de que fallara algo técnico y no saber cómo salir que la llamada en sí. Pero la primera llamada para mí fue... Además tuve muchísima suerte porque me tocó una pareja y fue espectacular. Fue espectacular porque además pude ver un montón de cosas y luego también había una cosa que me preocupaba y era que se me alargara mucho el tiempo, ¿vale? Porque al final tienes que tener un tiempo limitado, más que nada porque como se te diluya mucho en el tiempo,
Bueno, aparte, creo que es una señal de que no estás tú llevando la Ya conversación. vamos a hablar de eso. Claro, y también tenías el de ese que si se te alarga mucho se te cruza con la siguiente. Eso, y se te retrasa todo el día. Claro, que ya la lías, claro. Entonces, esas eran las partes que más me preocupaban. Vale. Y yo me acuerdo que las primeras llamadas estaba como muy pendiente del reloj, sin perderle vista la conversación, Vale. pero sí que estaba muy pendiente del reloj, de, ostras, no me quiero enrollar demasiado, pero al final terminaba explicando casi alguna vez de más. Vale. Pero era un poco eso, ¿no? Las ganas y las primeras llamadas yo las recuerdo así. Y sobre todo los primeros fallos técnicos era como, Dios, que no falle nada, por Dios, porque es que no sé qué plan B hay aquí, ¿sabes? Entonces era un poco lo que más intranquilo me dejaba. Totalmente. O sea, hemos sido casi 30 closer, o sea, que ha sido un lanzamiento muy, muy grande. Bueno, yo un poquito he liderado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, esa parte. Ahora me dirás cómo lo he hecho. Claro que no hemos hablado tú. He liderado un poquito lo que es esa parte. Pero antes de empezar el lanzamiento, y vamos a entrar en profundidad, o sea, en lo que son los sistemas, que creo que puede aportar muchísimo. Eso es. Antes de empezar todo el lanzamiento, sí que es verdad que ya se dijo, y creo que lo has vivido, y ahora creo que también me digas, es aquí hay un proceso psicológico donde antes de empezar las llamadas, durante el lanzamiento, ya nos posicionamos como closer, nos posicionamos como viene esa llamada a ver si te dejo entrar. Y esto así en frío, puede sonar que a ti no, que tú no, o sea, así en frío, pues te lo estoy contando como tal, puede que no se entienda bien, pero cuando vives un proceso psicológico, un proceso tan emocional en el lanzamiento, no somos los únicos en hacer esto, obviamente, en un lanzamiento se da la vuelta y es la persona viene como a una entrevista de trabajo. De hecho, o sea, en el momento que coges la llamada, ¿no? El vía Meet, y te dice, joder, estoy tan nerviosa. La persona dice, joder, o sea, es como un cambio psicológico donde no voy a venderte, vienes tú a convencerme, entre comillas, de que tienes que entrar, que ahora diremos los filtros que teníamos y demás, que obviamente, de hecho, algunas personas se han echado para atrás, porque no, hay personas para todo en el mundo. Entonces, es un cambio que te quería preguntar si tú te esperabas, pues yo te lo dije, o sea, yo te dije que iba a ser así, pero tú te esperabas que las personas viniesen como casi a convencerte de entrar. O sea, eso ¿cómo ha sido? No, porque al final era como... o sea, casi estaban ya prácticamente posicionados la mayoría de ellos. O sea, era simplemente pues, que les faltaba algo de información o que tenían alguna duda de alguna cosa, o ahora hablaremos también de alguna objeción que nos han puesto, pero lo que es en general era lo que te digo, ¿no? Transmitían unas ganas y una motivación por adquirir el infoproducto que no te lo esperas. Quizás te lo esperas más en las primeras llamadas, pero luego cuando van pasando los días dices, bueno, ya la cosa como que se enfriará un poco. Sí que se enfría un poco, y es cierto que se enfría un poco y se nota, pero no tanto como uno piensa. Vale. Yo pensaba que iba a ser Vale. mucho más enfriamiento, y qué va. Sí que se notó ya, pero nada, los últimos coletazos de los últimos días, pero el resto ha sido todo una barbaridad, las ganas, e incluso había gente que tenía dificultades por entrar por X o por Y. Ha buscado muchísimo las diferentes maneras, obviamente con nuestra ayuda, pues informando un poco de las opciones que tenían, pero ojo, o sea, la mayoría de la gente, insisto, la mayoría, luego veremos casos, pero la mayoría ha sido, pues eso, unas ganas de entrar y unas ganas de buscar soluciones y de buscarse tiempo y de todo, que ha sido espectacular. Sí, a mí personalmente sí que me ha sorprendido. Ha sido clave. Sí, totalmente. O sea, creo que, de verdad, o sea, lo voy a decir siempre, o sea, el proceso de venta, cuanto antes empiece, o sea, y esto ya empezó pues en redes sociales, esto ya empezó hace, o sea, un mes casi antes del lanzamiento, tal. O sea, hay un proceso previo muchísimo antes que para mí es donde, en el mundo digital, donde se empieza a hacer la venta. O sea, total. O sea, al final una venta fría donde la persona llega al closer y no sabe ni de lo que va la película, de nada. Hostia, es como, sí, ahí es donde se muestra que sabe cerrar. Ya, tú, no me jodas, pero si no hay contexto, o sea, claro. Total. Entonces, es muy, muy diferente. Entonces, por eso decimos que es tan importante, y en capítulos anteriores hemos hablado de autoridad, de tal, de saber cómo enfocar los embudos, de hacer lead magnet. O sea, es tan importante hacer los diferentes sistemas previos para que después, si la llamada, la persona ya tenga mucho contexto y que el closer está ahí para acompañar y para ayudar. Y obviamente, hay que romper objeciones, que ahora vamos a decir, hay que hacer muchas cosas que tienes que saber vender, y muy bien, porque aunque no sepa, o sea, aunque la persona venga convencida, si tú no sabes venderla, la vas a liar muchísimo. De hecho, aquí en el lanzamiento de los 30 closers ha habido closers con muy bajo porcentaje y tal, que no saben vender, está genial, pero al final es ir conduciendo y ese proceso previo no romperlo, porque es algo que yo he hablado mucho y creo que ahora también me vas a entender mejor, en la coherencia en el discurso. Sí. O sea, algo que yo tengo, o sea, y digo todos los días es, hay que tener mucha coherencia entre lo que se dice en redes, coherencia entre el lanzamiento y coherencia el closer. Pues si se rompe esa coherencia, se pierde todo el mensaje. Total. Y de hecho, te voy a decir más, los que hemos notado más fríos al final
han sido justo gente que se han saltado esta fase previa. Directamente venían a ver qué les contábamos nosotros. Entonces era como que por nuestra parte había que ponerles mucho más en contexto, y un contexto que es muy difícil igualarlo a todo el trabajo visual y que hay detrás en red. Entonces, en este caso, por nuestra parte era como más complicado en ese sentido hacerle ver todo lo que había detrás. Entonces, por lo general, esos contactos al final, como no estaban en ese momento tan caliente, por lo general es los que al final se han echado para atrás. Pero porque es que, claro, tú le preguntabas y todos los pasos previos se los habían saltado todos, absolutamente. Lo cual también a mí me hacía cuestionarme, hostia, igual no estamos tan interesados, porque si yo estoy interesado yo no me salto ni una página del libro, ¿sabes? Totalmente. Y aquí vamos a lo siguiente, y es con este tipo de ventas, y es algo que yo he hablado mucho y es algo que yo tuve una época de que siempre cerraba así, y es jugar, no a descualificar, pero sí jugar más duro, jugar a, hostia, esto es para ti. O sea, si tú te has saltado partes del lanzamiento que eran importantes y durante todo el discurso, a nivel de los grupos de WhatsApp, a nivel de los emails, se ha dicho que esto era importante y tú te has saltado, igual es que tu compromiso no es igual. Claro. Entonces aquí ya, que no sé si te ha pasado, a mí bastante en este lanzamiento, se cualifican y ya empiezan a justificarse ellos de, sí, pero es que tuve que llevar a mi hijo no sé qué, claro, ya empiezan a justificarse. Me ha pasado, te contaría, bueno, de hecho vamos a contar historias, sí. Yo tengo historias, a uno se le cayó el techo de la casa y por eso no ha podido mirar si podía financiar. Otro que le pasó, un problema familiar. Ya, digo, es que tenía así de problemas familiares, que lo siento un montón, pero es que eso, o sea, coincidía mucho la persona que tenía un problema familiar con que al final se diluía todo en el tiempo. Es entonces, que no sé. O sea, creo que es la objeción, y esto lo tengo, o sea, es la objeción, la única objeción que no se puede romper es una solución de un problema familiar. Es que ¿qué vas a decir? Se puede romper, pero siendo hiperagresivo, pero o sea, no se puede. Claro, y aparte que puede ser verdad, o sea, que claro. Igual que ellos nos tienen que creer a nosotros lo creemos. Pero es verdad que se da una casualidad de que los que se diluían en el tiempo tenían problemas familiares. Sí. Ya te digo, a uno se le cae. Y luego ha habido una persona en concreto, que lo voy a contar, no pasa nada. Una persona que esto va por te agendan la llamada y ellos agendan la hora y el día que para ellos es más favorable. Tenemos un enlace, cada closer tiene un enlace de Google Calendar. Tú le pasas el enlace y es como un calendario donde la persona ya agenda el día y la hora. Eso es. Entonces me agendó y no solo no se presentó a la llamada, sino que yo le escribí y 50 minutos más tarde me contesta, claro, yo ya estaba en otra llamada. 50 minutos más tarde me contesta que sí, que es que había agendado hace 50 minutos y que se acaba de meter. Digo, no sé, igual se piensa que tengo todo el día para él o algo. Entonces ya le puse, digo, mira, igual no sabes cómo funciona, pero, ¿sabes? Las llamadas duran X tiempo y vamos llamada tras llamada. Entonces, si quieres, reagenda. Y el tipo reagendó. Vale. Dije, vale, pues esta vez sí, ¿no? Y reagendó y me volví a presentar yo a la llamada, evidentemente, y él no se volvió a presentar. Y igual, pasados como 15 minutos del límite de su llamada, me escribió y me puso que había estado trasteando con el móvil y que se le había pasado la llamada. Claro, estoy en TikTok. O sea, y esto literal que lo tengo escrito, o sea, que no es algo que me esté inventando. Es que increíble. Claro, yo leo eso y digo, a ver, o sea, te estás quedando conmigo, ¿sabes? O sea, aparte que en mi tiempo estás quitando tiempo de otra llamada a otra persona, justo. O sea, es una falta de respeto, enorme. Pero no una, 2 veces. Claro, ya le dije, ostras, macho, pues ya lo siento, digo, pero es que ya más no podemos hacer aquí. Claro, entonces ahí yo dije, evidentemente esta persona no tiene ningún interés, porque si no, no te pasa eso, te pasaría todo lo contrario que me ha pasado con el resto de las llamadas, que es gente, vamos, que se conectaba a la llamada antes de tiempo, con súper ganas, con un montón de preguntas, con un montón de información que querían adquirir. Claro, a mí una persona que me falla 2 veces con las excusas con las que me falla, claro, para mí esta fue como, para mí ha sido el zoom de lo que me ha pasado. De hecho, te escribí y te dije, escucha, mira lo que me ha pasado. No sé si es normal, pero me acaba de pasar con esta persona. Una pasada, para mí es una pasada. O sea, hay personas de todo en el mundo, de verdad, o sea, y sobre todo al final, hostia, que de verdad, o sea, para mí es una falta de respeto enorme. Coño, que es el tiempo, o sea, para mí el tiempo es lo más valioso de la persona. Total. Y es más, o sea, si lo queremos ligar, porque al final, mira, la mayoría de la gente estaba en el momento de compra, ¿vale? Cuando hablamos en los podcasts de identificar el momento del cliente, la mayoría estaban en el momento de compra. Solo les faltaba información y por nuestra parte ver que iban a tener ese compromiso que estábamos pidiendo para poder sacarle provecho a este infoproducto. Entonces, genial. Y era súper fácil identificarlo. Había otra gente que no estaban en el momento de la compra, que también han sido varios, que estaban en el momento de
adquirir información, estaban incluso comparando con otros infoproductos y ahí pues tú sabías detectarlo y ahí tú ya entrabas en la parte de pues diferenciarte un poco. Eso es. Pero es que luego hay otros en donde se ve claramente que están en una fase de no solo de no compra, sino de igual. voy a ver qué me cuentan, pero vamos, que no tengo ninguna intención. Literal. ¿Sabes? Literal. Entonces es como, vale, pues ya está. O sea, aquí he detectado tu fase, yo te voy a informar para oye, ver si te termino de enganchar o no, pero sé cuál es tu fase. O sea, me refiero, no me voy a frustrar si esa venta no sale. Totalmente. Porque sé que no es tu momento y el interés ya me lo has demostrado. Nada, se me da el legua. ¿Sabes? O sea, yo de hecho tuve una llamada que esta llamada de hecho le dije que no, que prefería que reagendase y que en otro momento. Y al final esta chica sí que compró. Pero la primera reunión me la hizo con el móvil, pero estaba en una terraza y creo que estaba con más gente. Siempre digo, te estás tomando un café, tú estás, en plan, hostia, me pareció como en plan, claro, yo lo cogí y tenía como la gafa de sol aquí, o sea, porque era una terraza, ¿sabes? Era una terraza, en plan, tú, claro, yo estaba aquí y me quedé en plan, tú, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Y le dije, a ver, no te quiero quitar tiempo realmente, o sea, coño, disfruta la terraza, reagéndame otro día y ya está. Y yo, no, pero puedo hablar. Y digo, joder, no te quiero quitar tiempo, que estás ahí tomándote un café. Y ya estaba en plan, ¿qué me estás contando? A mí me pasó algo parecido, me reagendó una chica y resulta, no me lo dijo, y resulta que la chica vivía en Chile, yo no lo sabía. Entonces de repente cojo la llamada y tío, y la veo súper sobada. Digo, joder. Y además yo me acuerdo, digo, hostia, son las 4 de la tarde, digo, no puede ser. Vale, que te has echado la siesta, pero... Y además la veo como que hablan bajito, tal. Digo, oye, Guardana, digo, ¿pero dónde estás? Y me dice, estoy en Chile. Dice, que aquí son las 5 de la mañana. No me acuerdo qué diferencia horaria. He dicho entre las 4 de la tarde, pero no me acuerdo. Pero bueno, no, era de día, o sea, no tiene sentido tener sueño. Sí. Y claro, ya veo, digo, las 5 de la mañana. Digo, pero hombre, agenda en otro momento. No, que ya te la he cambiado y ya... Claro, yo la vi, pues bueno, intentas ahí comentarle un poco, pero es verdad que le dije, mira, hacemos una cosa, yo te voy a contar, vete a dormir luego y cuando te despiertes, como tenemos rollo WhatsApp y tal, digo, coméntame las dudas y tal. Pero claro, era una conversación en la que no duró todo lo que tenía que durar. No, claro, ahí también está el punto de a lo mejor estaba su hijo durmiendo y, o sea, ya había un contexto ahí. O sea, vivir sola no vivía porque estaba hablando en bajito y eso que eran las 5 de la mañana. Claro, creo que no, es que no sé ni de qué se enteró. No sé, sé que le compró, pero no sé ni cómo. Porque tampoco fue de las que luego me hizo muchas preguntas. Creo que me hizo una pregunta así, pero era para el tema del pago y ya está. O sea, que yo creo que la chica venía convencida, pero me agendó una llamada a las 5 de la mañana. Otra con los niños en el coche. Que igual, yo le dije lo mismo. Digo, es que no sé si te vas a enterar. No te preocupes, es que no tengo otro momento. Bueno, pues ya está, ahí intentas como puedas. Pero es verdad que incluso tú no te terminas de concentrar en la llamada. A mí me costaba, yo veía más a la niña por encima de ella y todo, ¿sabes? Era muy complicado. Totalmente. No, y después también, por ejemplo, a mí me ha pasado varias veces, de hecho te diría que 3 o 4. Sí que es verdad que estos han comprado todos porque es que está demostrado. O sea, era como uno de la pareja o el chico o la chica se veía en cámara. Pero tú se veía que aquí había otra persona. O sea, la mano, ¿sabes? Claro, y yo le he dicho, no estás solo, ¿no? Y dice, no, ya sonaba la otra vez la persona. Y digo, oye, ponte aquí, también tal, no sé qué. O sea, tenéis que tener confianza para que si algo no os cuadra, claro, si yo veo un codo así, o sea, se ve que hay alguna persona, pues ponte aquí también si tienes cualquier mínima duda y así ponen los dos y ya como que se relaja mucho el ambiente porque ya, claro, porque está una persona escondida, es como tensión, ¿sabes? Entonces, oye, poner aquí los dos que no hay ningún problema y ya salían los dos a cámara ya como si se relajaban, que ya estamos aquí en confianza. Total, sí, además, eso pasaba varias veces, pero yo creo porque se pensaban porque luego había mucha gente que lo querían hacer junto y tal, yo no sé si se pensaban que a lo mejor la llamada se podía ir una persona. A mí me pasó una vez que además tenían un fondo detrás, entonces, de estos de Zoom, sí, entonces de repente se veía como una mano suelta por el lateral de la pantalla y tal, y yo le dije, ostras, digo, ¿pero estás ahí con alguien? Y así que estaba mi mujer, y ya la mujer empezaba a sumarse ahí y tal, digo, no pasa nada, y me dijo, no, que estoy aquí cocinando, digo, vale, bueno, digo, pero tú pon la oreja también, que esto es interesante. Claro, o sea, al final, de verdad, o sea, tenéis que tener confianza para, o sea, al final esto es llevar la conversación, esto es llevar la llamada. Y o sea, no podéis quedaros callados si algo no os cuadra cualquier cosa, o sea, de verdad, o sea, esto como consejo no os podéis quedar callados, o sea, es un error garrafal, porque aquí se demuestra mucha, o sea, determinación y sobre todo confianza, en plan, que no pasa nada, hombre, salir. O sea, al final creo que esa confianza al final se transmite y de verdad, o sea, si algo no os cuadra en la llamada, tenéis que decirlo, o sea, tenéis que decirlo. Y luego me parece importante también invitar a la otra persona,
porque muchas veces cuando tú no estás seguro de lo que estás vendiendo, quizá a lo mejor dices, ostras, a ver si voy a meter a la otra y la otra me va a hacer unas objeciones que no me hace la persona con la que estoy llamando. Sin embargo, tú, si invitas también a que la otra persona esté ahí, es como que generas mucha confianza, Sí. que incluso haces participar a la otra persona, Claro. y que la idea es no convencer a ninguno de los dos, sino informar a los dos de todas las dudas que tengan para que vean que lo que van a comprar es que lo van a aprovechar al máximo. Claro, ¿sabes? y porque sobre todo siempre hay uno que está más comprometido que el otro. Eso es. Aunque los dos lo quieren hacer, siempre hay uno que está más comprometido. Y normalmente el que está más comprometido es el que está dando la cara en la llamada. Total. Entonces, si tú metes a la persona que está un poquito menos comprometida y te va a sacar dudas, al final ya se la vas a poder tú rebatir ahí en directo. Que si tú terminas la llamada, lo que siempre decimos, si tú terminas la llamada con una persona y después esta persona se va a contarle a su pareja o a la otra persona, claro, no sabe lo que le va a contar. En cambio, si metes a las dos personas en la llamada, coño, y estoy aquí para responderte cualquier mínima duda. Entonces, al final ya tú eres la que le respondes y ya ese nivel de compromiso, no, está subiendo el nivel de compromiso. Eso es. ¿Sabes? Luego, para mí aquí es muy importante el adaptar el discurso, porque tú de primeras te estás enfocando a una persona y de repente te entra otra, que además normalmente cuando entraban, a mí me entraban siempre ya incluso con algún comentario, alguna objeción, ¿no? Alguna pregunta que no se le había ocurrido. Entonces, para mí ahí siempre hablamos de adaptar la comunicación al cliente. Para mí es importante en el momento que entran dos personas dirigirte a las dos e incluso a la persona que te pregunte, tú te diriges a ella, pero adaptando el discurso de tal manera que también hagas involucrada a la otra persona. Súper importante. Totalmente. Para mí también, aquí nosotros lo que hacíamos es, esto se hace casi cualquier lanzamiento, tienes un formulario, o sea, tienes contexto de la persona previamente, o sea, la persona previamente, antes de asistir a la llamada, te rellena pues preguntas, ¿no? De formulario, depende del lanzamiento, depende del producto, pues te rellenan las preguntas. Entonces, es muy guay el tener contexto previo de la llamada, porque es lo que siempre decimos, o sea, esto es lo que hayamos puesto muchas veces en el caso físico, pues le va haciendo preguntas abiertas, pues aquí ya el cuestionario casi que rellena las preguntas abiertas. Y es muy guay, o sea, y no sé cómo lo has vivido, el tener ya tanto contexto previo de la persona. O sea, al final que esto, o sea, claro, tú ya te lees el formulario y es que estás aquí con la persona. Entonces, ya es como, ya sé, o sea, porque normalmente la persona, o sea, se ponen preguntas pensadas, obviamente, para que sea lo que, vale, ya sé lo que te interesa, ya sé por dónde ir, por dónde no. Aquí me pasa una cosa, ¿vale? Y lo voy a equiparar en el mundo físico cuando yo buscaba gente para incorporarla a mis equipos, ¿vale? Y buscaba currículums para hacer entrevistas. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Que había currículums muy interesantes y tú decías, buah, esta persona, o sea, muy mal tiene que ir a la entrevista para que no me cuadre. Y luego era un auténtico desastre de entrevista. Por el tipo de persona, no por el currículum, fuera mentira o no. Claro. Y todo lo contrario, había currículum desastres, pero que decías tú, aquí hay algo de la experiencia que me llama la atención. Y luego llamabas a esa persona y la entrevista era muy interesante. Vale. Aquí me ha pasado, no siempre, pero me ha pasado algunas veces de leer cuestiones y decir, ¡buah! Súper. O sea, está hiper interesado. Y de repente te llega y es la persona más escéptica del mundo, ¿vale? Sí. Y todo lo contrario. Gente que ha rellenado el formulario y que dices tú, uff, vale, esta llamada vamos a tener que poner toda la carga al asador. Y de repente te encuentras una persona hiper convencida, que solo necesita un poquito más de información. Entonces, llegó un momento en el que los cuestionarios los leía, pero decía, vale, me voy a hacer una situación, o sea, me voy a hacer una idea de X y X. Claro. El resto lo voy a obviar, porque ya me ha pasado que me he hecho yo como una idea preconcebida y luego estaba totalmente equivocado. Claro. Yo lo que jugaba mucho con yo del formulario principalmente destacaba tres cosas, ¿no? Bueno, pues el contexto que tiene que ver con la formación y demás, pero después también para mí lo más importante es su trabajo. Ya puede ser, me da igual que sea profesora, emprendedor, mecánico, el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando, o sea, y en casi todas las llamadas yo entraba diciendo pues con el trabajo. Muy Entonces, bien. De hecho, por ejemplo, de las últimas que tuve, que tenía una chica que, por lo visto, no me acuerdo bien porque tal, pero hace un año y pico, había adquirido, o sea, era ya dueña de una cesión tal de una papelería. Y por lo mismo, entonces empecé, pues que me acuerdo que empecé por ahí. Entonces, yo casi siempre empezaba ya con el trabajo de la persona. Te contaba un poquito tal. Y claro, o sea, el trabajo, aquí ya detectas si le gusta su trabajo o si no le gusta. Y ya tiras más, tiras menos. Entonces, yo he encontrado, que esto ya lo hice antes de los lanzamientos, he encontrado punto central, tu trabajo para ya poco a poco ir abriendo el círculo. Y bastante bien. Eso está muy bien. Es verdad que al principio lo primero que tenemos que hacer es esa conexión emocional y ver qué parte de lo personal lo puedes ligar a una situación parecida a la tuya. A mí me valía mucho porque me entraron muchos padres pues que habían tenido hijos recientes, tenían muchos problemas de tiempo, de organizarse. Claro, ¿qué pasa? Que estaban en mi misma situación. Claro. Claro, yo a día de hoy soy padre de una niña pequeña, pero yo a día de hoy también me organizo mi tiempo para poder estudiar, trabajar y hacer de todo. Entonces,
como que yo empatizaba con ellos desde ese punto y les hacía ver también que era posible. Lo que pasa que no es posible hacerlo de la misma manera que cuando no eras padre, pero es posible. ¿Qué pasa? Que se tienen que adaptar. Pero aquí es lo que decía yo, ¿a qué le quieres dar prioridad? ¿A esto o a seguir con la misma situación que tienes? Entonces, claro, ahí ya tú les hacías un clic y la respuesta, la pelota en su tejado, ¿sabes? Y a partir de ahí, por lo general, la gente decía, sí, no, es verdad, hay que darle... Si quiero algo tengo que cambiar. Y si mi situación ahora no me permite hacerlo de una manera, pues si yo de verdad quiero hacerlo, pues voy a tener que buscarme la manera de hacerlo. Entonces, es eso, era buscar el punto de, ¿no? Como de conexión que tienes o por donde pudieras empatizar más con el cliente. Totalmente. De hecho, me viene muy bien que hayas sacado este tema de que te habían tocado padres y demás, porque hubieron miles de llamadas, o sea, literalmente había miles de llamadas y éramos, pues eso, casi 30 closers. Y la persona que repartía las llamadas, había una persona, pues la persona rellenaba, o sea, el futuro cliente, ¿no? El lead, rellenaba el formulario y iban todos pues, a una lista. Y había una persona que iba derivando a... Y esto es algo que tenemos muy en cuenta ya hace muchísimos años y es, si somos 30 closers, 30 personas, cada uno, de hecho, o sea, puso por el grupo, que tenemos un grupo, puso por el grupo a decir, decidme... Y coincidió. Claro, porque... O sea, me pareció espectacular, porque yo dije, ni de coña. Ni es imposible que lo consiga. Sí, pues tú, pues es que hay una persona que va, no el 100%, pero sí va, se lee los formularios y le va repartiendo a cada persona por afinidad. Entonces, claro, eso es mágico. Yo, por ejemplo, yo soy de Andalucía y me han caído todas las andaluzas. Esto es increíble, claro. Claro, o sea, 100%. Entonces, repartía, pues, por eso, por lo que tú dices, ¿no? Pues son padres, por ubicación, por trabajo, por mil cosas, que al final, quieras o no, ya esa afinidad. Claro, yo soy de Córdoba, a mí cuando no, yo soy de Jaén, digo, hostia, pero claro, ya hay conexión máxima, y tú lo mismo, coño, ya soy padre. Total. Entonces, la conexión es máxima y es lo que tenéis que buscar. O sea, si tenéis un equipo de trabajo, aunque sean 3 personas, 4, da igual, pero siempre que podés afinar un poquito el tiro, que esto también lo hemos hablado más en tiendas físicas. Si tienes un chico, una chica, alguien más joven, bueno, pues si entra un cliente y podéis adaptar un poquito el vendedor, ¿no? El que está en la tienda, el que vaya a recibir al cliente, eso es, que se adapte un poquito, es que cambia la película por completísimo. Y además que siempre hemos hablado de que busquéis contexto con preguntas abiertas y demás, pero claro, o sea, buscar contexto no es solo buscar contexto derivado hacia la venta, sino también buscar contexto a ver qué parte de su vida personal tiene conexión con la vuestra, ¿no? Bueno. Entonces, de esa manera también buscar ahí esa afinidad, porque cuando tú encuentras esa afinidad, el cliente como que empieza a confiar más en ti, empieza a abrirse más, incluso aunque venga con una postura más cerrada, se abre un poquito más, tú le das información, entonces ya él te va a dar algo más. Y luego habrá clientes en donde te la den gratis, ¿vale? Sí, pero... Si me está viendo la cabeza, pues es que me acabo de acordar. O sea, yo tengo aquí una guitarra, o sea, tengo aquí la guitarra, que toco la guitarra, bueno, llevo sin tocarla. Pero me acuerdo que me tocó un músico y era súper majo, súper tal. Pero, o sea, llevábamos, no sé, no me acuerdo, 3-4 minutos de llamada. Tú, creo que vio la guitarra, tú. Y se volvió loco. Pero que casi se va a dar por una guitarra y tocar la guitarra. O sea, pero, o sea, claro, no sé, o sea, miró para acá, vio la funda de la guitarra y sus ojos se iluminaron. Tú, o sea, parece que había entrado. Es que es fue increíble, fue guapísimo. Es que parecen chorradas, pero tú en el momento que tienes algo de similitud en cuanto a gustos, 100%. A lo que sea, o tu parte de tu vida con el cliente, ya es otra cosa, es otro tipo de conversación. Totalmente. Y por eso a mí me pareció muy curioso, porque yo dije, va, ni de coña, nos van a preguntar a 30 personas nuestro gusto, a lo que nos hemos dedicado. Y luego resulta que sí, a mí ya te digo, me llegaron muchísima gente o que le gustaba el deporte o que tenían familia reciente. Claro, entonces yo, para mí también, en ese sentido, a la hora de generar conexión emocional, era infinitamente más fácil, claro, porque yo ya tenía ahí un nexo de unión con ellos, ¿sabes? No, pues, y aparte que el tema de los hijos une mucho, porque el desahogarte con otro padre, sabes que te entiende más y bueno, y también pues eso forma parte de la risa, ¿no? Y de esta parte, entonces... Esa parte hay que conseguirla como sea. Increíble. Cuando hablamos de contexto y preguntas abiertas, no solo nos referimos a esto, sino también mirar a ver qué parte personal podéis ligarlo a lo vuestro para que haya una conexión ahí. Nada de inventarse nada. Es decir, si os hablan de que le encanta el fútbol y a ti no te gusta el fútbol, no inventes porque se va a notar. Sí. Te estás forzando muchísimo. Se está forzando mucho porque en algún momento te va a preguntar por algún jugador y tú vas a tartamudear. Tal cual. O sea... Ya está. Y si no te gusta la música y a él sí, pues chico, más suerte. Claro, mira a ver por otro lado. Eso es claro, o sea, mira por otro lado. O sea, claro, o sea, mira por... De verdad, o sea, yo creo que al final, con la confianza, si a mí me dice... Fútbol no sé qué, digo, hostia, yo de fútbol como de patinaje artístico, ¿sabes? O sea, ahí me ya haces un chiste malo y a tomar por culo y a otra cosa. O sea, creo que es clave y... Pero sí, o sea, tenéis que buscar un nexo. De hecho,
es que yo por lo menos no sé, pues el 90% de ventas que he tenido, o sea, te diría que en la mayoría del tiempo de la llamada es que era, sí que verá que por el proceso previo de lanzamiento, que ya estaba casi todo explicado y demás, pero es que poco explicado de la formación, Sí. es que muy poco explicado de la formación. Yo, de hecho, me tomé apuntes, me los imprimí, me los puse en otra pestaña, porque claro, al principio lo que te digo, ostras, quiero ir lo más informado posible. Los impresos no los he usado y los que me puse en la pestaña para dar alguna fecha así en concreto, que era como varias fechas con horas, pero el resto salía solo. Sí. Porque además eran preguntas como que evidentemente tú ya te lo sabías, Claro. pero la mayoría ha sido pues eso, de ver un poco el contexto de la persona más sumado al cuestionario, que terminara de aclararnos un poco y ya está. O sea, y sobre todo estudiar por nuestra parte el compromiso que tenían y la prioridad que le iban a dar al infoproducto. A partir de ahí, totalmente. Muy poco. Totalmente. Y, o sea, yo también creo que esto va hilado de, o sea, bueno, no sé tú, o sea, yo vendo sitios, creer mucho en el producto. O sea, yo sé que el producto que hemos vendido es Total. O sea, en el sector, o sea, en ese sector concreto del producto, o sea, de lo mejor de habla hispana. Sí. O sea, yo no tengo duda. Entonces, claro, eso también se transmite. Claro. En plan, se transmite de, sé que lo que tengo entre manos es lo mejor. Aparte, sí que verá que nosotros lo que hacemos es abrir máximo plazas una vez al año. O sea, las plazas no se abren más. Entonces, hostia, bueno, hay muchos requisitos ahí que hace que yo confíe tantísimo en el producto que no hay duda. Entonces, eso se transmite. Y después otra cosa, parte del... No es embudo, pero bueno, ya cuando la persona agenda, nosotros... o sea, yo no soy partidario, y esto lo he dicho mucho, yo no soy partidario de automáticamente, sin yo hablar con la persona, que me agende. O sea, yo antes quiero, aunque sea que me diga la persona hola. Entonces teníamos WhatsApp, bueno, era con la API, o sea, no era WhatsApp, pero sí era WhatsApp, era como un CRM interno. Donde hablaba un poquito con la persona, pues oye, pues hacías falta, de hecho, pues, hacías una frase, un audio, le enviabas y ya por lo menos la persona, hola, ¿qué tal? No sé qué tal, y ya le pasabas. Y ya quieras o no, ese cierto contexto de, ya he hablado con alguien por WhatsApp y me ha pasado esa persona en el calendario y sé que voy a hablar con esa persona, eso ya rompe mucho la fricción. O sea, no es lo mismo directamente, no sé de dónde he puesto yo un calendario, era agendado con no sé quién y directamente tal. Entonces, es lo que siempre decimos, o sea, ese proceso más individual de la persona, y eran miles de llamadas, o sea, han sido miles de llamadas, pero ese proceso más individualizado, para mí nunca podemos perderlo, o sea, para mí es clave. Y aquí me acordé yo de una cosa que dijiste tú y es la manera en que te vas a comunicar con la persona en la llamada, hazlo de la misma manera luego previamente. Entonces yo en el WhatsApp, yo más o menos intuía un poco el tono que la otra persona quería, pues viendo un poco cómo se expresaba en el cuestionario, y yo lo que hacía era expresarme por el WhatsApp previamente de esa misma manera, para que luego en la llamada, pues lo que hemos dicho siempre, no notara de repente un cambio muy drástico, un tono que nos espera, o una formalidad, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, eso me acordé que lo comentaste tú en unos podcasts y dije, ostras, es verdad. Y al final había, pues eso, una línea de coherencia. Es que para mí es clave. Sobre todo también importante siguiendo un poco también el tono de toda la información previa que habían recibido. O sea, al final sin salirte demasiado de ese tono, ¿vale? O sea, que siguiera una línea. Pero sí que el cliente iba a notar una forma de comunicar por mi parte muy similar a con la que yo me comuniqué por WhatsApp previamente. Claro. Es que para mí es clave, o sea, para mí es que es muy clave. Total. Esto se puede asemejar a, imagínate que cualquiera de vosotros tiene una tienda y tiene una parte online. Tiene una tienda online y la comunicación de la tienda online, ya sea con el copy, o sea, con la frase o algo distinto. Y después voy a la tienda y es totalmente distinto, o sea, totalmente distinto. Claro, genera un choque que rompe toda la coherencia directamente. Entonces, o sea, siempre que hagáis algo en cualquier canal, o no hace falta una página web, que estás en redes, en Instagram, y tienes una forma de comunicarte y después voy a tu tienda y o sea, choca mi cabeza. Entonces, de verdad, o sea, mantener siempre un hilo de coherencia, porque es que con un hilo de coherencia de principio a fin, y para mantener un hilo de coherencia el tiempo suficiente, tienes que ser tú mismo. O sea, no puedes hacer un papel porque en algún momento la coherencia se vaya a la luna. Entonces, si tú sigues un hilo de coherencia de que tú cómo eres, pues es que, de verdad, ya con eso consigues muchísimo, consigues muchísima confianza. Y luego aquí yo lo que me he encontrado también ha sido, o sea, perfiles muy dispares, ¿vale? Tanto en edad como pues en gustos, un poco incluso en intención de compra, o sea, ha habido como perfiles muy dispares. Entonces, ¿qué ha tocado aquí mucho? Adaptar el discurso. Yo me daba cuenta de que ha sido de las veces que más he tenido que adaptar mi discurso, porque había mucha gente muy preocupada por el tiempo que le tenía que dedicar. Otra gente como también súper preocupada por el contenido. No les había quedado muy claro si realmente iban a aprender esto o iban a aprender lo otro. Entonces, incluso mucha gente también preocupada por
que estaban hiper convencidos de que querían hacerlo, pero no sabían cómo proceder al pago. Vale. Entonces, como que tampoco tenían muy claro. Entonces, claro, al final, aquí lo que había que hacer era, al que estaba preocupado por el tiempo, no explayarme en toda la parte de contenido, explayarme en, mira, si haces esto, esto y esto y te organizas así, así y así, tú tranquilo porque lo vas a tener al día. Al que estaba preocupado por el contenido, mira, tienes esto, esto y esto, esto y esto. Y luego ya le metías el tip de cuánto tiempo estábamos pidiendo por compromiso, pero no me explayaba en la parte del tiempo, ¿sabes? Me explayaba en la parte del contenido y esto me lo he encontrado así, con un montón de temas. Es que creo que es el máster de la universidad, Sí. porque era, claro, tiene una llamada, la siguiente va a ser distinta, la siguiente va a ser... O sea, claro, o sea, es que yo al día estaba haciendo 13, 14 llamadas, pues tú a lo mejor 10, 12 por ahí. Sí, ¿no? un poco menos, eso Claro, es, sí. Claro, o sea, es que por probabilidad todos los días te va a tocar muchos perfiles distintos y es muy clave lo que has dicho y esto de verdad, o sea, esto bailado a cualquier venta, da igual que sea presencial o cualquier sitio. O sea, te tienes que adaptar al discurso continuamente. Eso es. O sea, si tú le cuentas, no, yo tengo 4 cosas para contar, el tiempo, no sé qué, no sé cuánto, y tú le cuentas todo, hostia, pues al final pues no vas a conectar con casi nadie. Entonces, es que para mí esto es clave. Para mí clave es detectar cuál es, si digas, no es tanto objeción, pero sí, cuál es su punto de duda y tirar por ahí, o sea, no explayarte con lo otro. Sí, sí, ya te digo. Y es que al día, pues eso, ponle una media de 10 llamadas, las 10 conversaciones eran 10 conversaciones diferentes. Claro. Incluso aunque 2 tuvieran un poco que adaptar el discurso hacia la parte de un tema, pero era totalmente diferente porque eran por motivos diferentes, entonces cada uno tenía una situación muy completamente diferente. Entonces, aquí sí que yo, una de las cosas que más he trabajado ha sido la adaptación del discurso. Y era súper importante porque incluso en alguna llamada lo adapté tarde y yo veía que al principio digo, uff, no lo voy a hacer, pero no por nada, sino por culpa mía, porque no lo estoy haciendo bien. Y sí que es verdad que como fui consciente durante la llamada, reconduje la llamada, pero si no me llego yo a dar cuenta de que no estaba dando con la tecla exacta, si no llego a cambiar de tema, esa venta no... Desconecta. Sí, desconecta, pero porque no le estoy dando al cliente lo que necesita. Totalmente. Al igual que, al contrario, imagínate, tema de tiempo, ¿vale? ¿Le puedes dedicar X tiempo a la semana, no sé qué? Sí, ya está. O sea, cambia de tema. Ya está, no sigues claro. grabando. Sí, o sea, si, ya tienes la promesa. Claro, o sea, si tú tienes 4 o 5 checks que hacer o tú te apetece hacer una pregunta y esa pregunta ya es positiva, no sigas indagando. Te he dicho, o sea, ya está, pues a otra cosa. O sea, que un error también que me encuentro es, estás 10 minutos con la idea, pero si ya te he dicho hace 5 minutos te he dicho que ya vale, entonces no sigas por ahí, cambia, porque si o sea, al final, cuando la persona se ve, o sea, y sobre todo porque el error garrafal es, de verdad, o sea, la persona te agendaba un día a la hora y la persona tiene más cosas que hacer. O sea, para mí es una falta de respeto el hacerle perder el tiempo con preguntas que no tienen sentido ninguno, ni para él ni para mí. Total. Yo un error que he cometido, como te he dicho antes al principio, en las primeras llamadas, yo sobreinformaba a la gente. Porque yo me di cuenta que digo, pues es que le estoy dando información que no me ha pedido. O sea, y no es que no se la quiera dar, sino que es que seguramente el cliente ya la tenga. Claro, eso. Porque hay una información previa y yo como que le estoy repitiendo información que seguramente ya la tenga y por eso no me lo está preguntando. Pero yo, como me sé muy bien el producto, pues estoy aquí, ¿sabes? Y de repente me di cuenta, digo, pero si es que yo estoy tratando de convencerle y no se trata de esto. Se trata de resolverle sus dudas y ver si tiene el compromiso. Ya está. Y entonces poco a poco fui adaptando. Pero me acuerdo al principio que sí, que soltaba un par de rollos ahí que era como... Madre mía. Y el cliente no me lo estaba pidiendo. Claro. Entonces, pero lo importante es eso, es normal, que cometamos errores, pero ser conscientes. Y sobre todo lo que dices tú siempre, cuando hagas una llamada, analízate en la llamada. Sí. Yo me analizaba mucho las llamadas, aparte porque era mi primera vez y seguro que iba a cometer errores. Y de los primeros errores que cometí fue en las primeras llamadas, que lo cogí con tantas ganas y tal, era yo sobreinformaba a la gente. Claro. Entonces, incluso muchas veces, ¿qué pasaba con esto? Que, claro, al cliente le surgían dudas nuevas de lo que yo le estaba contando. Claro. ¿Sabes? Claro. Entonces me preguntaban dudas que ni siquiera ellos tenían preparados, pero yo se las he servido en bandeja. Tal cual. Es que y a mí me ha pasado otras veces. O sea, a mí me ha pasado, sí, porque es que se nota, porque, mira, 2 cosas con esto. Lo primero, si yo te estoy diciendo cualquier cosa y si tu lenguaje no verbal está como asintiendo, o sea, claro, o sea, yo en mi cabeza es en plan, hostia, es que esto ya lo sabes. Entonces, claro, yo en ese momento ya paraba y tal, y decía, oye, y claro, a lo mejor me dice, sí, lo vi cuando tal. Vale, hostia, pues es que corto, no sigo, porque es que su lenguaje no verbal ya me está diciendo. Total. Y después también lo que tú dices, se notaba mucho cuando yo digo, o sea, la persona está como, bueno, se ve que no tiene preguntas, no tiene dudas. Yo digo cualquier cosa y dice, sí, ahora.
Claro, te suelta la objeción. Dices tú, es que, ¿por qué he dicho esta palabra? Porque con esta palabra te vas... Y es que, o sea, de verdad, o sea, pasa a todo, o sea, no pasa a todo el mundo, pero es darte cuenta. A mí me da una rabia porque digo, Dios, qué gada, de verdad. Tal ¿Para qué habré dicho esto si es que encima ni lo necesitaba el cliente? Tal ¿sabes? cual, tío. Es una pasada, sí, sí. Entonces, muchas veces cuando estamos en venta, ¿no? Repito, da igual que sea físico, da igual, en venta, y tú ves que el cliente está tranquilo, porque bueno, tal, pero tú estás soltando un rollo, llevas 5 minutos hablando, y de repente la otra persona te corta y dice, sí, por cierto. Claro, es que lo que acabas de decir ya era el liado, ya es lo que te acabas de pasar. Sí. Te acabas de pasar de Se te ha ido. Y es increíble. Y hablando del lenguaje no verbal, me fijé mucho en un tip que dijiste tú en uno de los capítulos. Me fijaba mucho si la gente tenía boli o no. Vale, Y es que era, matemático, de verdad. O sea, la gente con boli buscaba datos. Ese me encanta. Datos. Y me acordé perfectamente. Además, siempre se iniciaba su cámara y yo veía si tenían boli o no. Y a la que no le veía las manos, yo me movía para ver si ya se movía, ¿sabes? Intentando hacer un poco... Y en el momento que localizaba un boli, digo, datos, necesita datos. Está guapísimo porque esto lo hemos dicho en capítulos anteriores. Sí, sí. Y te has dado cuenta. ¿Sabes? Entonces, que también el lenguaje no verbal, o sea, igual. Sí, todo. Luego se nota mucho la gente cuando te hace una pregunta y está interesada, la gran mayoría hacían así. Sí, aquí y se ponían súper cerca de la cámara. O sea, espectacular. Entonces ahí tú también dices, ¡buah! Ahora sí, esta es la mía. Es que no falla. A lucirse. Es que no falla, tío. es que es Lo del boli me hacía mucha gracia. Es que yo voy al boli y digo, datos. Esto y apuntando. Claro, es que no falla, tío. De verdad, es que, o sea, que no falla, que es psicología humana. Es que está comprobadísimo. Total. Y a mí hay muchas personas, obviamente, que lo cogen con el móvil, o sea, videollamada, pues directamente de móvil. Y se notaba mucho cuando, a lo mejor, si te cogen el móvil que te puedes mover, esa persona a lo mejor que estaba a lo mejor andando por su casa, que bueno, te tengo aquí en llamada, pero yo estoy haciendo cosas, a esa persona que se sentaba, como que cerraba todo y se ponía presente en la llamada. Se notaba muchísimo y yo a esa persona que estaba andando por su casa le decía siempre en plan, ¿me escuchas bien? ¿Me escuchas? Como para que me, ¿sabes? Claro, para que me prestes más atención. Y la mayoría al final se quedaban para al final paradas y en plan, tú, prestame atención, ¿no? Que me estás contando. Sí. Yo eso lo hacía cuando veía yo mismo que me detectaba a mí que estaba hablando mucho, de repente paraba y me quedaba callado. Y entonces ya la otra persona me decía, sí, entiendo. Y yo, ¿me explico bien? Sí. Y entonces ya seguía. Porque muchas veces decía, hostia, si estoy soltando el rollo, yo no sé si estoy hablando muy rápido, si me está entendiendo, porque claro, mucha gente al final quizá no estaba muy metida en el infoproducto. Entonces digo, hostia, me paro, me callo y veo a ver qué hace la persona. Totalmente. Y con ese silencio incómodo siempre decía, sí, te oigo. Y yo, ¿pero me explico bien? Sí, perfecto, te estoy entendiendo, genial. O no, a ver, repíteme esto otra vez. Y digo, vale, genial. Si no llego a parar, yo sigo con mi rollo y el otro no ha entendido lo que yo he dicho. Totalmente. Buah, me encanta, de verdad. O sea, creo que esto es lo que repetimos siempre y la base, o sea, la confianza. O sea, la confianza absoluta en lo que haces y en no perder la conversación, o sea, no perder el que tú llevas la conversación en todo momento. Eso es. Para mí es clave. O sea, a nivel de cierre, porque sí que es verdad que yo, la mayoría, han pagado la llamada. Pagaron, o sea, durante la videollamada, pues pagaron. ¿A ti cómo, o sea, cómo te... A mí sí, pero es verdad que me he encontrado muchos perfiles con muchas dificultades a la hora de desenvolverse con estas tecnologías, que yo pensaba que la sociedad estaba ya más metida en esto, pero ¿y qué pasaba? Que se retrasaba tanto que yo tenía muchas veces que dejar la llamada y luego hacía el seguimiento a través del WhatsApp. Porque no llegaban a cerrar. Incluso luego gente que ha cerrado tenía muchas dificultades para descargar archivos, para, no sé, o sea, cosas que yo las considero básicas, pero sí que me he encontrado esta parte. Pero por lo general sí, cerraban en la llamada, salvo los últimos días. Los últimos días sí que había mucha consulta con otra persona que está involucrada, o voy a hacer un último ejercicio para ver de qué manera lo puedo pagar, ¿sabes? Porque luego al final pues había determinadas condiciones pues con las que no contaban, entonces tenían que... Yo ahí sí que les dejaba, porque al final hay una parte de estudio que sí, ojo, ahora hablaremos también, les dejaba, pero estando muy encima, me refiero, o sea... seguimiento sin plan. Claro, no dejando que se enfríe, porque si no es verdad que si no... yo solo he dejado a la gente así que se enfría un poco más, pero porque ellos mismos me han dicho, no, tú no te preocupes que a mediados de la semana lo consigo. Y gracias a Dios han cumplido, o sea, es decir, entonces claro, ahí tampoco es necesario.
Pero por lo general sí cerraban en la llamada. Yo ahí lo que hacía, algunas personas que dicen, pues normal, pues bueno, pues déjame 4 o 5 días que consigo el dinero. Pues claro, pues, ¿qué le vas a decir? Claro, pero yo ahí siempre utilizo, y eso no solamente el lanzamiento, sino cuando cierro también que me llega alguna persona y le cierro por WhatsApp y demás, siempre digo en plan, yo estoy confiando en ti, o sea, quiero que me seas sincero. O sea, quiero que me seas sincero, sí, a mitad de la semana lo vas a intentar por lo menos, Ajá. o es para darme largas. O sea, de verdad, o sea, que estamos en confianza, o sea, así que si no, Claro. dime que no, pero por lo menos para no tenerte en cuenta. Y no, sí, no te preocupes, tal. Entonces al final también, vuelvo a lo mismo, es confianza de si tú que no voy a perder mi tiempo. O sea, dime la verdad, que si es que no, que está genial, pero dime que no, o sea, sé valiente. Y sí que es verdad que tengo igual 4, 5, 6, ¿qué tal? Y la verdad que igual. Entonces sí que es verdad que, coño, esa dirección para mí es clave. Yo salvo, creo que ha habido un par de días que sí que me puse más llamadas de la cuenta porque, bueno, tenía más tiempo. Y ahí sí que iba más pillado de tiempo. Entonces sí que es verdad que ahí yo no cerraba En llamada. O sea, sí que mandábamos la formalización del pago, pero no cerraba en llamada. Vale. No cerraba en llamada. Es cierto que entre llamada y llamada escribía, ¿qué Claro. tal? ¿Lo has hecho ya? Claro. Pásame el tal, no sé qué, ¿sabes? Y bueno, creo que igual 3 se me fueron al día siguiente, pero terminaron de pagar todos. O sea, en ese sentido sí. Pero Claro. no cerraba en todas las llamadas. A mí me ha pasado en una persona que durante la llamada tú la veías súper comprometida. O sea, de hecho, era una chavala de 20 y pocos años, tú hiper comprometida. Sí, no sé qué, no sé cuánto. Después por la noche, cuando llegue mi pareja, lo hago, no sé qué. Tú, es que la vi tan comprometida. El lujo, tú. Claro. Pues nada, pues al final no, al final, digo, hostia, tú, es como que la que no me inspiraba, no, al final ni entró, ¿sabes? Pero tú es como que no me digo, hostia, digo, joder, tú, pero, o sea. Yo he tenido de esas también. Yo de esas he tenido dos. Me pasó, digo, dos hostia. chicas también. Qué movida, O sea, 2 chicas diferentes Sí. y me hicieron lo mismo. Y yo digo, va. Claro. Sin problema. No, que estoy ahora en el curro, tú no te preocupes, que cuando salga el curro lo hago. Sí. Lo hago 3 días detrás de ellas y al final, oye, que mira, que lo he pensado y que, o sea, que tengo mucho trabajo, que me ha entrado mucho trabajo, que ya nada. Me cago en la leche, si estaba súper convencida. Y ahí sí que me rayé porque dije, tío, igual debería haber cerrado en la llamada. Pero bueno, está en el trabajo, tal, yo qué sé. Sí, también hay contexto y contexto. Yo creo que hay veces que no queda otra, ya está. Lo importante es eso, hacer seguimiento y luego ver por qué no. Vamos a indagar ahí en el seguimiento, o sea, cómo... O sea, para mí el seguimiento es el punto clave. O sea, de verdad, o sea, porque sí que es verdad que en este tipo de lanzamientos es más normal cerrar la propia llamada. En el día a día es más difícil cerrar la propia llamada, a menos que aprieten mucho y demás, pero bueno. Y para mí el seguimiento es un punto clave. O sea, para mí el seguimiento, o sea, muchas veces o muchas personas dicen, no, yo es que no quiero ser pesado, yo es que no. O sea, de verdad, o sea, es que vas a ser pesado a lo mejor 3 mensajes. O sea, o sea, si no voy a ser pesado 4 meses, digo, bueno, pues obviamente. Pero de verdad, vas a ser pesado 3 mensajes. Y el nivel de porcentaje de cierres es que, o sea, de verdad, es absurdo no hacer seguimiento. Esa persona que dice, venga, mañana te escribo, y que espera que mañana le escriba sin seguimiento, No. Estás dejando muchísimas ventas. O sea, para mí el seguimiento es clave. Yo aquí lo que hacía, yo trabajaba con Google Keep, entonces yo cerraba llamada que no había cerrado, el pago, me apuntaba el nombre. Y entonces era un día, para saber yo del día que era un día los nombres sin paréntesis, otro día con paréntesis. Entonces yo sabía de qué día era cada uno. Sí. Entonces, al final yo lo que hacía era cada día refrescaba a los del día anterior. Hubo una vez que se me pasó una persona y estuve 3 días sin escribirla, que dije, me cago en la leche, se me ha pasado este nombre. Y sorpresa mía, le escribí y me contestó al día siguiente, pero me contestó súper interesada y terminó en venta. Lo cual me hace dudar, si no lo hubiera escrito yo, qué hubiera pasado. ¿Sabes? Pues a lo mejor se hubiese olvidado. Yo creo que se hubiese olvidado. Es que a lo mejor sí, ¿eh? O sea, porque claro, yo en 3 días no he recibido nada de ella. Y ella al final la terminó comprando, pero porque yo le escribí. Claro. Entonces dije, buf, no me puede volver a pasar. Y todos los días me repasaba todo. Además, terminaba las llamadas, mi mujer me decía, ¿has terminado? Digo, sí, pero espera. Y voy a repasar todo, que haya refrescado a todo el mundo, viendo un poco la situación de cada uno, porque claro, cada día al final siempre se sumaban 2, 3 nombres. Entonces al final había que hacer más seguimiento. Y me acuerdo que me pasó eso y dije, si no me llego a dar cuenta, esta persona no compra. De verdad, o sea, que es hiper importante. O sea, sí. hiper importante el seguimiento. O sea, es que no sois conscientes de que, ya te digo, en un lanzamiento se puede cerrar bastante en la propia llamada, pero normal es que estás perdiendo igual la mitad de las ventas. Y luego también hay una cosa importante vamos a llamarlo postventa, que además lo dijisteis, ¿vale? En uno de los grupos. Eso iba a hablar yo. Y yo creo que no hay que decirlo, o sea, se tiene que dar por hecho. Vale. Claro, tú al final está muy bien, ¿vale? Has asesorado a la persona, has cerrado la venta, genial. Claro, pero esa venta, o sea, esa persona va a tener problemas ahora al inicio, pues para entrar en la plataforma, pues sus primeros pasos con el infoproducto y tal.
yo creo que ahí nosotros, o sea, se tiene que dar por hecho que nosotros tenemos que estar ahí. Tú ahí envié un audio cabreado, o sea, Es que no tiene sentido. Había un grupo, o sea, teníamos como 4 grupos, 3 grupos diferentes tal, y había un grupo donde solamente podía escribir mi compañero y yo, pues para que los mensajes no sé. Claro. Y envié un audio cabreado que me digo, porque mi compañero me escribió y le digo, porque hay clauses, ¿no? Que en el momento que, o sea, de verdad, o sea, tu trabajo no termina, o sea, que sí, pero no termina cuando haces la venta. O sea, esa persona tiene tiempo de garantía, esa persona tiene dudas, y lo que siempre decimos es empatizar. Claro. Tú, pues hay clauses que, o sea, lo que no puedes es, he terminado mi venta, tengo mensajes, como digo, en el CRM, en WhatsApp, de personas con dudas, pero no les respondo. Pero, o sea, de verdad, ese día me cabreé muchísimo, tú. Yo es que no lo entendía. Me cabreé muchísimo. De hecho, es que yo en la propia llamada, cuando termino, le digo, escucha, Claro. tienes mi WhatsApp, para cualquier Claro, duda, tú. si no te funciona un enlace, lo que sea, Tal cual, escríbeme. Claro, y eso al final genera también confianza porque Claro, tú tienes tú. a una persona que encima ya la has visto y conoces y sabes que cualquier cosa vas a poder preguntarle a él. Entonces, claro, para mí, claro, yo cuando mandasteis esto digo, ya, no sé, yo lo doy por hecho. O sea, claro, porque al final es más. Mucha gente ha venido con dudas, como Claro, es normal, pero es normal. o problemas de acceso, o lo que sea, porque es normal. Entonces, que mínimo, chico, que contestar, igual Claro. que si fuera para lo que sea, para formalizar la el venta. pago, lo que sea. Claro. Entonces, tienes que contestar y además ser hiperamable y cualquier duda disponible y en el Claro, momento tío. que entre llamada y llamada te contesto, o sea, Claro, pero o sea, es que de hecho me acuerdo que empecé el audio diciendo tú, el audio más importante que he enviado en todo el lanzamiento. Es que tu verdad. reacción a tu, es que me cabré muchísimo. Pero de verdad, porque coño, es una formación que cuesta varios miles de euros, o sea, que no son 10 euros, que son varios miles de euros, o sea, una formación. Y es normal, y creo que también lo dije en ese audio, que hay un proceso psicológico de cuando tú inviertes, al final en los siguientes días te pueden llegar a generar dudas. Entonces, que esto también es una cosa que considero que hacemos bien, o sea, no como closers, sino en la formación, es que desde el día que se abre ya la plataforma, sigue habiendo ventas, pero hay la persona que ya ha entrado, que compra hoy, pues tiene ya ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas, pues, ciertos directos, ciertas cosas para que amortiguar ese miedo. O sea, hay muchos infoproductores. No, tú me compras hoy, el carrito se cierra en 2 semanas, pues en 2 semanas ya tenemos acceso. Para mí eso es un error al garrafal. Total. O sea, no puede pagar una persona varios miles de euros y tener una semana o 2 sin acceso. Nosotros lo que hacemos es desde el día 0, tienes ya directo, tienes cosas, ¿vale? Pues bueno, tienes documentos, tienes muchas cosas para que ya la persona se sienta acompañada desde el día 0, tu directo 0 y tienes tal. Esto es bueno, por lo que digo, porque amortigua mucho lo que es en plan, vale, ya tengo cosas, pero también por contra, tiene cosas, le surgen dudas. Eso es. Entonces tenemos que estar ahí, o sea, estamos haciendo un trabajo que yo considero que es muy bueno de, estás aquí y desde el segundo 0 te demuestro que estás en muy buen sitio, pero como estás en muy buen sitio, hay documentos y cosas que te generan dudas. Entonces, que de verdad, o sea, para mí, o sea, es que igual esa persona te dice, me lo invento, ¿vale? No consigo descargar el documento que estaba en no sé qué. Tú le dices, ve aquí, 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 y ya está. Pero igual si no se lo dices, pide la devolución. Total, total. Entonces, es que eso, o sea, que no estamos hablando de dudas que tengan aquí a su casa, tú, que son igual, porque de hecho tenemos un grupo de closer, donde cualquier cosa que el closer no supiese, pone y son cosas muy sencillas, pero simplemente es, de verdad, o sea, estar encima de la persona. Y aparte que yo siempre lo he dicho, al final la venta la tenemos que ver desde el prisma de que estoy ayudando a una persona. El infoproducto que se está vendiendo es también para ayudar a la gente, que menos que nosotros acompañemos a ese infoproducto con la calidad de nuestra atención. O sea, es decir, está muy bien, yo te voy a dar disponibilidad, te voy a decir lo que necesitas para que todo esto funcione, pero hostia, qué mínimo que si tú tienes un problema, que yo soy la cara visible en este momento de este infoproducto, yo te ayude, pero por descontadísimo. Ya te digo, yo todas las llamadas decía, escucha, y cualquier duda, escríbeme al WhatsApp. Si no te funciona algo, me dices. Si no te acuerdas de a qué hora es esta clase, me lo dices. Claro. O sea, al final se trata de ayudar a la gente, es lo que he dicho antes. Hay que tener pasión por las personas, no vale nada aquí, no, que he hecho no sé cuántas ventas, ya, bueno, pero ¿y las posventas cuántas has hecho? Ya, tío. Claro, porque si no, al final la imagen que dejas es horrible y sobre todo que hay que hacerlo desde el prisma de ayudar a la gente. Y que de verdad, o sea, que si no vas a tener muchas devoluciones, de hecho creo que te has dado cuenta, ¿no? O sea, sí, sí. Hay closers con varias devoluciones. Sí, total. Porque se me tocan mucho los huevos, tú hablando claro. O sea, y eso no viene por casualidad, no viene o sea, por casualidad, es así. Mira, a mí me tocó una señora, bueno, 3 días, ¿vale? 3 días, ¿vale? Para que se descargara la factura del pago, ¿vale? O para hacer una captura, que me daba igual, 3 días, Ángel, te lo prometo. O sea, y luego te lo enseñaré porque tengo una conversación ahí y mi mujer ya se descojonaba. Y me decía,
No sé explicarlo de otra manera. Digo, es que no sé, te estoy diciendo que le dé aquí, que pinche aquí, que le dé aquí y que luego se le marca aquí y ya está, y que me la junte, pues no fue capaz. Y de repente, al tercer día por la mañana, me levanto, me enciendo el ordenador, refresco y veo su archivo, chaval. Y me pone, lo he conseguido con exclamaciones. Bueno. Y la señora, tenme paciencia, me decía, tenme paciencia, que yo con esto no me defiendo mucho. Tal. Pues, ¿cómo no te voy a tener paciencia? Pues claro que sí. Y claro, y luego unas risas cuando lo consiguió al tercer día, y yo, ¡mira, lo he conseguido! Con exclamaciones, la señora se reía. Claro. Pero sí que sí, que a lo mejor al principio te crea frustración y tal, ¿qué más da? Si luego te vas a reír y, Claro. luego, y la señora se va a sentir súper bien, ¿sabes? Claro, o sea, es que la Yo además yo le hacía coaching, yo le hacía, tú tranquila que lo vas a conseguir, ya verás, tú concéntrate bien, dale a los 3 puntos, le das a la flecha para abajo, ya verás que es que con eso... Y no lo conseguía. Y yo, tú tranquila, no te desesperes, que lo consigues, que ya lo tienes, casi lo tienes. Y molaba un montón. Y al final, pues bueno, verá que te desesperas un poco, pero luego te ríes. Y también, o sea, yo también he tenido algunos casos de cuando tú entras a la plataforma, cuando tú pagas, tienes acceso a la plataforma y tienes que poner la contraseña que tú quieras. Bueno, cambiar la contraseña y poner la que tú quieras. En cualquier otra plataforma, ¿no? Y hay personas que, pues, que no sabían pues, dónde darlo o que no atinaban con la contraseña. Claro, eso también genera mucha frustración para la persona porque dice. O sea, no sé dónde estoy fallando. O sea, al final son detalles que dices. Y una vez es en plan. Has puesto mayúscula, minúscula. Tonterías. Que, sí, claro, tonterías. Entonces, es que al final es, joder, simplemente el. Es que yo en ese punto siempre, y no desde el lanzamiento, sino desde cualquier lanzamiento. Joder, ¿cómo me gustaría que me tratasen a mí? O sea, si yo acabo de pagar varios miles de euros una formación y tengo una duda en cualquier cosa, yo acudo a la persona, coño, a la que le he pagado. Total. O sea, y ya está. O sea, entonces, o sea, sí que, de verdad, y así quedas de lujo. O sea, y si cuando te vuelvo a contestar, a lo mejor tal, o sea, es que no tienes nada que perder. Que sí. De verdad, que de otra forma no merece la pena. Que al final, luego, que la gente es muy agradecida y es lo que te digo, el día de mañana. Hasta dentro de mucho tiempo tú vas a ser la cara visible de ese producto. Entonces, al final, tú incluso tienes el compromiso con todo lo que hay detrás de mantener una imagen muy buena y dar un servicio de lo que haga falta. Y si tienes que ofrecerle, o sea, si tienes que ayudarle en algo que a ti no te toca, pues tú le ayudas y ya está, y no pasa nada. O sea, me refiero, es un compromiso que tú tienes con, ya te digo, con el infoproducto, con todo lo que hay detrás y sobre todo con tu cliente. Totalmente. Si la venta la enfocamos a que tenemos que ayudar a la gente, la tenemos que ayudar no solo en el momento de la venta, sino también en el momento de la postventa. Es súper importante. Súper. Tema de objeciones, vamos a meternos un poquito con objeciones. Buah. Haya habido chicha. ¿Cuál es la que más te han salido a ti? Yo, las que más han coincidido, tiempo y dinero. Sí. Tiempo y dinero, las que más. El no tengo tiempo y no sé cómo pagarlo. ¿Vale? Y yo el no tengo tiempo lo tenía muy claro. O sea, tenía muy claro cómo afrontarlo, ¿vale? Porque al final yo les decía, digo, tiempo no vas a tener nunca, porque siempre hay algo para hacer en la vida, o sea, sí. Y yo no recuerdo un momento de mi vida en el que haya tenido tiempo. No lo recuerdo. Entonces, aquí es a qué le quieres dar tu prioridad. ¿Le quieres dar tu prioridad a esto que te va a ayudar a esto, a esto y a esto? O a seguir con tu situación de la misma manera, que lo único que va a pasar es que cuando tú, en cualquier aspecto de tu vida, haces lo mismo, obtienes los mismos resultados. Tal cual. Entonces, básicamente, el tiempo se saca. Porque yo también he tenido gente que me ha dicho, yo le he dicho el compromiso de horas, ¿vale? Y entonces la gente me ha dicho, yo estoy de trabajo, y me decía, ve tú tranquilo, que si hace falta yo estudio por las noches. Sí. Y entonces tú veías la prioridad que le querían dar. Sí, entonces, la objeción del tiempo, yo para mí era muy claro, era ¿qué prioridad le quieres dar a esto? Yo entiendo que no tengas tiempo, y seguramente sea verdad, pero si tú le das prioridad, tú duermes todos los días 1 hora menos y ya está. Claro. Sí, o te quitas tiempo de cualquier tontería, que al final que tampoco es que en la formación haga falta 10 horas al día. No, ni mucho menos, y además el compromiso no era muy alto. Claro, entonces realmente, joder, sí que parece que no, pero luego tú dices, o sea, no recuerdo nunca que haya tenido tiempo, pero al final cuando tú quieres hacer cosas, sacas tiempo para hacer cosas. Entonces, al final, joder, si no estamos pidiendo milagros, pero es lo que tú dices, o sea, se nota mucho esa persona que venía más escéptica a lo mejor por, no sé yo, si le voy a poder sacar tiempo, a esa persona de plan, es que me da igual que no se lo voy a sacar sí o sí. Entonces, el tiempo ha sido una, luego el dinero ha sido otra, ¿vale? Y con el dinero al final, en este caso, pues es que teníamos las formas de pago que había y había que ver un poco de qué manera podían hacerlos. Aquí sí que no había otra, pero es verdad que tenían opciones de pago que se les quedaba muy cómodos. O sea, me refiero, muy mal tienes que ir para no poder hacerlo. Entonces, aquí igual, muchas veces era, voy a esperar, voy a ahorrar y el año que viene... Entro. Y entonces, claro, yo le decía, claro, ¿y sabes qué va a pasar el año que viene?
que no habrás ahorrado todo lo que tú querías porque te habrá surgido un imprevisto, porque un familiar, y el año que viene volverás a pensar lo mismo. Y al año que viene volverás a pensar lo mismo. Cual. No, pero es que es una realidad. Y es así. Es una realidad. Había gente que así no salía y ya, bueno, pues ya veremos el año que viene. Bueno, pues ya está. Pero es que al año que viene le va a pasar lo mismo. Entonces, que no pasa nada, ¿eh? Si yo al final, la idea es que la gente, si de verdad quiere cambiar su situación, tiene que empezar ya. Y si te toca apretar del cinturón, pues te lo apretas. Claro. Que además te lo vas a apretar muy poco tiempo. O sea, no es que digas que vas a estar aquí 4 años, ¿sabes? Oye, que la formación te puede cambiar muchas cosas, es un año. O sea, que... Y es que es un año apretado. Es un año apretado. Como máximo, ¿eh? Como máximo un año apretado. Claro, como máximo. Entonces, claro, a mí cuando me venían con la objeción del dinero, es como, vale, pues míralo, pero yo creo que con esta y con esta opción se queda un plazo guay y, aparte, apretate un poco, que el día de mañana lo vas a agradecer. Totalmente. Es que además, el día de mañana, eso decía, digo, el día de mañana pensarás, lo volvería a pagar por todo lo que me ha generado. Totalmente. Y yo se lo decía así a los alumnos, a la gente. Vamos. Yo he notado mucho en esto, por ejemplo, cuando me venía alguien o que era a lo mejor profesor o profesora, o sea, o oficinista, ¿no? O sea, cuando me venía alguien que tenía un trabajo, ¿no? Pues de 8 a 3, ¿no? O tal, que tenía las tardes libres y tal, o un emprendedor. O sea, lo notaba muchísimo el emprendedor. Es en plan, yo te saco tiempo. O sea, no, o sea, de verdad, o sea, es increíble la psicología porque era un producto, pues, para. O sea, da igual el trabajo que tuvieras realmente. O sea, lo notaba mucho, tío. Total. O sea, en plan, esa persona que a lo mejor está. Ojo, que no, esto no es ni crítica ni nada, ¿eh? O sea, no, al contrario. Pero es, o sea, simplemente que me pareció curioso porque ya era un patrón que se repetía. Y digo, joder, al final es curioso. Pero es lo que tú dices, es que da igual lo que hagas en tu vida, da igual lo que trabajes, da igual que no tengas trabajo, es que me da igual, o sea, que no te va a sobrar tiempo nunca, o sea, que siempre hay cosas que hacer. No va a sobrar. Entonces, es en plan, joder, cambia un poquito ese prisma y para mí es clave. Mira, para mí, de las objeciones que más he detectado, que no confiaban en ellos para poder seguirlo. O sea, se veían como... Es que yo no tengo ni idea de esto, es que esto no es para mí y tal, y o sea, no se ven capaces de seguirlo. Sí. Y es curioso, o sea, es curioso como, bueno, la autoestima, no sé, la confianza en uno mismo, que hostia. A mí me ha costado diferenciar entre que no confiaban en ellos o que no confiaban en el infoproducto. Vale. Alguna vez me lo han dejado clarísimo. Es más, me esperaba más escepticismo. Vale. Porque al final... cuando tú un infoproducto, una de las comunicaciones es por redes, me esperaba más escepticismo, me he encontrado menos. Pero sí que había veces en donde yo no sabía si lo que me estaba diciendo era por falta de confianza suya o en el producto. Pero sí que veía escepticismo, entonces yo sabía que había escepticismo. Entonces por ahí yo ya indagaba. Pero no quedaba claro tampoco. Yo creo que había parte de las dos. Sí, parte de que no confiaban en ellos y parte de que no llegaban a confiar en el contenido. Con la parte de lo que has dicho antes de emprendedor se notaba mucho. Sí. Mira, me pasó una historia súper guay. Además era el inicio de un día, o sea, fue la primera llamada con una chica que era española, estaba viviendo en Australia. Vale. Y estaba allí y me dijo ella misma, dice, jo, es que a mí me ha cambiado mucho la mentalidad. Dice, porque yo me vine aquí a Australia con mi pareja. Mi pareja es de Estados Unidos. Entonces, claro, cuando yo le comentaba un poco nuestra manera de pensar, dice, allí es todo lo contrario. En Estados Unidos es... O sea, quien no sea emprendedor es el raro. Dice, entonces a mí me cambió mucho la manera de pensar y tú veías a la chica que te contaba su manera de pensar, de ver la vida ahora, de lo valiente que había sido de irse allí a Australia sin saber inglés, sin absolutamente nada, y a día de hoy está sobreviviendo y mucho más y haciendo cosas súper interesantes. Y dices tú, es que es verdad, es que la parte, o sea, el que sea emprendedor ya tiene un clic, pero independientemente de cómo le haya ido, pero tiene un clic que va por encima del resto. Sí, totalmente. Y una cosa, eso, al hilo de lo que tú has dicho, de confiar en el producto, ¿no? En lo que vendíamos o tal, o sea, al final, tú en redes sociales, da igual, si tú te pones a ver vídeos de cómo poner ladrillos, al día siguiente tu Instagram está lleno de cómo poner ladrillos. Pues así, pues con cualquier infoproducto, da igual que sea que si tú te pones, si tú vas a comprar un producto de ventiladores, tu Instagram se llena de ventiladores, o sea, eso, tal cual. Entonces me llegaban una persona diciendo, claro, es que ahora todo mi Instagram son de personas así. Y claro, o sea, ahí lo primero es empatizar, o sea, no te puedes poner a la defensiva, no, esta gente es una mierda, yo soy el mejor, o sea, no sé. Entonces, en plan, es normal, a mí también me pasa, pero, tal, entonces, claro, cuando tú les creabas conciencia, porque al final sí que es verdad que, lo mismo, tienes que creer, o sea, crees mucho en lo que vendes, y yo de verdad, o sea, y lo juro que yo, es que, o sea, yo tengo una máxima y si esto se lo vendería a mi madre, y esto se lo vendería a toda mi familia, y es una realidad. Entonces, se notaba muchísimo. O
se nota mucho al final la pasión con la que lo dices. O sea, y es que la pasión con la que le cuentas las cosas no se lo ha contado otra persona. Total. Y me pasó también, esto creo que, bueno, que me lo haya hecho un chico, o sea, a lo mejor hubo más, pero tú lo has hecho por encima de comparación, ¿no? Que había personas comparando. Y me pasó con un chico que antes había tenido otra llamada, no es igual, pero un producto similar, y después tuvo la llamada conmigo. Y me lo dijo, dice, mira, yo hace 2 o 3 días tuve la llamada, no sé qué, y ahora la tengo contigo. Claro, terminamos la llamada conmigo, finalmente entró, porque me dice, no hay color. O sea, esta llamada, como me he sentido en esta llamada y como me sentí en la otra, Claro. es que no tengo dudas. Y yo seguramente fui, o sea, no fui distinto a lo mejor, simplemente, seguro, o sea, lo que no tengo duda es que le puse más pasión que él, o sea, que la otra llamada, eso seguro. Y eso al final, de verdad, es que eso se percibe. Se percibe. Es que cuando crees tanto en lo que vendes, es que se percibe, o sea, se percibe muchísimo, de verdad, Claro. muchísimo. A mí me pasó con Muchísimo. con una chica, era súper escéptica, ¿vale? Con el infoproducto, súper escéptica. O sea, era exagerado el escepticismo que tenía. Y llegó a compararme también con... Otra cosa. No me llegó a decir tanta información, pero sí me llegó a decir la supuesta promesa que le daba el otro infoproducto. Vale. Lo cual me pareció una auténtica barbaridad, la verdad, Vale. o sea, infumable. O sea, Vale. era, vamos... Y de verdad, si ¿Se lo consigue? se lo creyó y se lo consigue, oye, pues que me lo cuente, pero de verdad. Vale. Y me preguntó, y me acuerdo que además es importantísimo que no hagamos promesas de nada, y esto es algo que tú me has dicho, pero no por nada, sino porque depende de muchos factores. Entonces, todo es multifactorial. yo le dije, genial, está genial. Digo, yo no soy partidario de prometerte nada. Sí soy partidario de decirte que si te esfuerzas, haces esto, y haces esto, y haces esto, y haces esto, sí que vas a conseguir esto. Que a ti te prometen un resultado increíble, pues genial, pues decide tú. O sea, y ante eso yo no voy a hacer nada. El día de mañana decidas lo que decidas, pues seguramente te arrepentirás de una cosa. Bueno, te arrepentirás de 2 cosas: de haber elegido esa promesa tan alta y de no haber elegido esto. Entonces, pero era un escepticismo. Bueno, de hecho estuve hablando con ella 5 días. Hostia, Porque después de la llamada me escribía todos los días claro. para hacerme preguntas. Y me Sí. hizo una cantidad de preguntas en la llamada. Fue una de las llamadas Sí. más largas. Pero la veía tan estética que digo, no pasa nada. O sea, lo hice conscientemente porque además luego tenía tiempo para la otra llamada y dije, no pasa nada, te voy a aclarar todo lo que tú quieras. Y luego después me seguía preguntando. Y se veía todo que era como comparativas. Comparación. Y ya llegó en el último momento, como el momento de decidir, ya me dijo un resultado que le prometía. Yeah. Y me preguntó, ¿tú me prometes esto? O sea, la tía fue Sí. y no pasa nada, ya está. Yo no te lo prometo. No, tal cual. Yo te prometo que vas a aprender a hacer esto Tal cual, y vas a conseguir cosas súper interesantes. O sea, de verdad, o sea, creo que cuando te posicionas de forma realista, o sea, yo para mí ya está. O sea, de verdad, o sea, que yo nunca le voy a prometer nada a nadie. O sea, es que lo tengo hiper claro, tú. Yo lo que tengo hiper claro es que esta venta no ha salido y va a salir al año que viene. Y se va a arrepentir, ¿no? Este año. No, y va a hacer una devolución del otro lado. Y si Vale. no, ya lo verás. Vale. Porque además le he hecho captura de pantalla al nombre. Vale. Y si al año que viene tengo la misma suerte de participar, ya veréis como esta clienta y lo contaremos. Lo tengo 100% seguro. O sea, y siempre lo decimos, gana a largo plazo. Tú, pero tal cual. Y este es un ejemplo. Es que Ya lo veréis. Sí, tal cual. Y es que lo tengo muy claro, muy claro. Es que de verdad, o sea, cuando te posicionas como alguien realista y dar, o sea, no prometes los resultados que puedas dar, sino tú muestras tu realidad, pero es que de verdad que nunca puedes prometer un resultado. Es que un resultado es tan multifactorial. Que depende de muchas cosas, Es sobre así. todo de ti. Claro, o sea, Sobre todo de de ti, o sea, y de verdad, o sea, pero es que no, o sea, hay 1000 factores, es que hay 1000 factores que yo, o sea, yo nunca voy a prometer nada, o sea, nada de ningún tipo, o sea, es que igual que eso, pues, la etapa cuando yo era más entrenador, o sea, ¿me promete que pierdo 10 kilos en 5 meses? No. Claro. O sea, yo no estoy en tu cuerpo para saber si vas a hacer la alimentación y entrenar. O sea, o sea, yo nunca voy a prometer resultados en ningún tipo. O sea, yo me voy a posicionar como alguien realista. O sea, no eres especial. O sea, si haces esto, vas a conseguir esto. Pero porque es el camino natural. Entonces, ni te creas especial, ni me digas que te diga otra cosa. Esto es lo que hay. Si te parece bien, genial. Si quieres crear un unicornio, pues crea un unicornio. Yo qué te digo. O sea, al final, o sea, no es mi Es que movida. es así. Y luego al final aquí yo creo que en las objeciones lo que había que hacer, que también es otra cosa que hemos hablado en los podcasts, yo me centraba mucho en lo que iba a perder si no conseguía nuestro infoproducto. Tal cual. Mucho más que en lo que iba a ganar. Sí. O sea, yo me centraba mucho en lo que iba a dejar de aprender, de cómo gestionar, de todo. Es un producto que da pie a esto y también es un producto que da pie a
hacer una mínima promesa y vender mucho más. Sí, sí. O sea, es un producto que puedes vender por 10 prometiendo... Sí. tal. Entonces, claro, es que hay líneas muy finas que... Y pues solamente a los 30 closers que somos, lo conozco a todos, hemos hablado, se habla con todos. O sea, porque es que es complicado. Hay una línea muy fina donde puedes prometer cosas que... De hecho, una cosa de las que hacemos es... esto en todos los lanzamientos, no solamente en tal, sino en todos. Y es algo que recomiendo a todos los infoproductos, la verdad. Como hacemos todo por videollamada, siempre dejamos la llamada grabada. O sea, la llamada se graba y para nada, simplemente se sube después al servidor interno y ya está. Pero se graba simplemente por si el día de mañana dice el alumno, no, me dijo esto, no va a decir close, pero me dijo esto tal persona. Vamos a la llamada a ver si ha sido verdad o mentira. Pues si se ha dicho, pues se tiene que dar. Si la persona se lo ha inventado, está grabado, que normalmente la persona solo se lo inventa. Pero entonces, por lo menos, así te aseguras de que el closer no miente de más, porque está todo grabado. Entonces, al final, joder, de verdad, o sea, que volvemos a ser realistas. Es que no tienes, o sea, si tu producto es bueno, no tienes que inventarte promesas absurdas que sí, claro, obviamente, si me invento promesas absurdas voy a vender mucho más, pero no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. No, y siempre hemos hablado, la venta hay que hacerla desde la honestidad y ya está. Y insisto, desde el prisma de querer ayudar a la gente y mintiendo nos ayuda a la gente. Y una cosa que te has dicho es del año que viene y demás. O sea, venían algunas personas del año pasado. O sea, el año pasado pues se apuntaron al tal, o sea, vieron el lanzamiento, no compraron. Y a mí me han venido algunas personas, igual 7 u 8 de el año pasado ya me quedé con la cara, no sé qué tal. Y esto es una cosa de lo que siempre digo, realismo. Si dices que abres las plazas, o sea, que si dices que abres una vez al año las plazas o 2 veces al año, o lo que digas, pero bueno, que lo que digas sea verdad, la persona que el año pasado se iba a apuntar y a lo mejor dijo, yo entro después en unos meses. Ha visto que no puede entrar en unos meses y claro, ya este año no deja pasar la oportunidad. Total. Al final, el largo plazo siempre gana y si va con la vela por delante, es que la persona lo ve. O sea, la persona ve que de repente ya en un año no va a haber plazas abiertas. Seguro que puedo entrar en enero, en febrero, cuando me apetezca. Vas a ver que no. O sea, pero porque no hay nada para entrar. Entonces se nota y el año que viene, pues al final no se irá pasando. Al final, para mí es clave eso, pues ir con la realidad por delante. Sí, de hecho te lo conté. A mí me vino un alumno y me dijo que quería haber entrado el año pasado, pero bueno, por X o por Y no pudo. Y que le atendió un tal Ángel López. Digo, qué casualidad. Increíble, ¿no? Sí, me suena. O sea, te dejé la venta en bandeja. Sí, me la dejaste votando. Digo, mira, esta me la has regalado. El año pasado le dejé una venta en bandeja. Pero fíjate, se acordaba de tu nombre. O sea, me refiero, el tipo estaba interesado, realmente hubo una situación, un factor externo que no le dejó entrar, pero me refiero, se quedó con tu nombre tras un año. Es curioso que se quede con mi nombre. Ya, no sé, me parece, ¿sabes? Y justo me dice Ángel López, yo digo, sí, Ángel López. Me suena. Digo, casualidad. Hostia, sí. Pero por probabilidad. Hostia, pero sí que bueno, ¿no? Eso, bueno, va que te acuerdes de tu nombre. No, de verdad, o sea, yo intento quedar bien con todo el mundo. O sea, compre o no compre, yo en plan, joder, al final somos personas que yo intento quedar bien con todo el mundo. Y creo que también es parte de no sé, pues, de lo que tenemos. Yo creo que también es, ¿me compras o no me compras? Pues que, o sea, yo siempre es en plan, si no me has comprado, no es, o sea, es por un factor. O sea, es siempre multifactorial. Si no me has comprado, pues a lo mejor sabes lo que se te está pasando por la cabeza. Yo considero que he hecho la venta bien, considero que he hecho todo lo que tenía que hacer o todo lo que estaba en mi mano. Si no me compras, pues yo voy a quedar bien contigo. O sea, no te voy a bloquear. Entonces, total. Ya está, no sé. Total. Yo aquí, o sea, al final también un poco el objetivo de hacer este podcast es que la gente se dé cuenta de que hemos tenido un montón de nos. Un montón de nos. También hemos tenido muchos sís. ¿Sabes? Hemos hecho cosas mal, porque nadie hace el 100% de las cosas bien. Pero lo bueno es que lo que estábamos haciendo mal hemos sido conscientes de ellos y hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación. Ventas que estaban tiritando se han sacado adelante y otras que parecían que iban a salir solas no han salido adelante. O sea, para que veáis que al final este mundo que está muy vivo y que no siempre va a depender de lo que haga cada uno. Pero si hacéis las cosas bien y sois muy conscientes de todo lo que hablamos en los podcasts, de los sesgos psicológicos, de cómo afrontar las objeciones, de los tips para hacer que la gente conecte mucho más contigo, pues todo esto te va a ayudar a que sean mucho más los sí que los no. Totalmente. Pero que tengáis en cuenta que siempre va a haber nos y va a haber conversaciones o situaciones que no las hagáis del todo bien. Lo importante es darse cuenta para la siguiente o en la propia conversación reconducir un poco y ver de qué manera podemos darle la vuelta. O sea, para mí la clave es darse cuenta. O sea, y bueno, lo que te has dicho de las primeras llamadas, que he explicado además, o sea, que para mí la clave es eso, la venta está en continuo mejora, o sea, cada vez somos mejor. Y es que, o sea, tú has tenido aquí un máster ahora de tal, pero, joder, que esto es día tras día, o sea, al final. Entonces, da igual lo que ofrezcas, lo que no podemos es decir,
o ese conformismo de, bueno, si tienes una tienda física, han entrado 10 personas, me ha comprado una, bueno, está bien. O sea, no, joder, al final siempre esa mejora de ese otro ángulo de tal, al final, esa mejora continua de análisis continuo. Eso es. Yo para mí lo más importante, si no al final no vamos a ser capaces de mejorar. O si pensamos que no hemos vendido por culpa del cliente, claro. Hostia, no. De hecho, lo que más tenéis que analizaros son las no ventas. Claro. Las no ventas es lo que tenéis que analizar. Obviamente. Ver si ha sido por factores externos, por culpa del cliente porque al final no estaba en el momento, o por culpa vuestra porque realmente no habéis detectado con esa parte para hacer clic en el cliente. Totalmente. Y después también conocer muy bien al avatar. De hecho, no sé si te lo ya entero o no, pero bueno, mi compañero que pasó análisis psicológico de diferentes perfiles, pasó, no me acuerdo, igual 15, 20 perfiles distintos, a nivel psicológico de la persona de los posibles leads que nos podían llegar. Hostia, se te da mucha información porque conoces a nivel psicológico muy bien, o sea, porque eso se había hecho un estudio, obviamente ayudado de la IA y demás, pero se había hecho un estudio en el lanzamiento hemos tenido más de 100.000 personas apuntadas, o sea, es una barbaridad. Pero se había hecho un estudio, había hecho con la IA un estudio psicológico de los perfiles, no me acuerdo si eran 15, 20 o 10 o tal, de los perfiles psicológicos de la persona. Claro, eso ya te da una información a nivel psicológico que ya sabes por dentro de la persona. Entonces, claro, conoces también a la persona que te da también herramientas. Entonces, al final, o sea, lo decimos en todos los podcasts, pero cuanto mejor conozcas a tu cliente, es que, verás, o sea, si conoces muy bien a tu cliente, te vale con decir una palabra y no estar hablando media hora. Entonces, realmente, conoce muy bien y dispara dianas justas, pero eso solamente lo puedes hacer si pues conoces la psicología que hay detrás de cada persona. Eso es. Psicología, contexto, y a partir de ahí ir viendo a ver dónde podemos conectar más con el cliente. Totalmente. Adaptamos comunicación y a partir de ahí, sobre todo adaptarnos al cliente, más que la comunicación, adaptarnos al cliente. Totalmente. Así que, bueno. Es una experiencia más. Capítulo diferente, para mí una experiencia totalmente nueva. Capítulo especial. Nada, está guay. Espectacular y te lo agradezco de nuevo Joder, porque ha sido una experiencia muy chula, me ha gustado un montón. Insisto, la mayoría de las conversaciones súper interesantes, he conocido gente muy guay y me lo he pasado muy bien. Muy guay. Ya por el próximo. Ojalá que os haya gustado un capítulo especial, un poquito más de anécdotas y experiencias, pero seguro que os lleváis algo. Así que os mando un fuertísimo abrazo y nos vemos la semana que viene. Chao. Un abrazo.